secreciones de esas lesiones que ya les mostré previamente, se puede hacer el otro procedimiento diagnóstico. Generalmente se recomienda cuando se hace el cultivo que se realice en agar dextrosa saburot sin antibióticos, porque a veces los antibióticos y en particular la cicloheximida que contiene este agar dextrosa, el dextrosa saburot con antibióticos, cuando lo contiene cicloheximida, entonces los hongos causantes de la cromoblastomicosis podrían no crecer, por eso se recomienda que sea en agar dextrosa saburot sin antibióticos el cultivo. Y lo que esperamos es que crezca una o más colonias de un hongo pigmentado, es decir, de un hongo de mateáceo, y a esa colonia le podemos hacer un examen directo con azul de algodón y lo que vamos a ver son diferentes formas de conidiación de acuerdo al hongo que está causando la enfermedad. Y en función de ese examen microscópico con azul de algodón, podemos acercarnos por lo menos a determinar el género de hongo que está causando la enfermedad. Y el tercer procedimiento es la biopsia. La biopsia, que es la obtención de tejido para realizar un estudio histopatológico. Esta biopsia o este estudio histopatológico generalmente lo podemos hacer o teñir con hematoxilina eosina, y con esa tinción es suficiente para poder observar tanto las células muriformes, que son las estructuras parasitarias en una cromoblastomicosis, como los cambios histológicos, como la cantosis o bien la hiperplasia. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Todo bien. Bueno, em, bueno, este es el examen microscópico de escamas procesadas con hidróxido de potasio. Y vean ustedes cómo las células fumagoides son realmente visibles prácticamente sin necesidad de hacer mayores cambios. Las células fumagoides son estructuras de color marrón que sobresalen en el blanquecino de la escama, o sea, de las células del paciente. Entonces, cuando nosotros vemos estas manchitas y estamos sospechando de que el paciente tenga una cromoblastomicosis, pues lo que tenemos que hacer es un acercamiento de estas estructuras con el microscopio, obviamente, para poder ver el detalle de esas células fumagoides. Y vean, cuando acercamos a 40 por ese tipo de imágenes, pues vamos a ver cómo son células que generalmente están agrupadas, están en grupo, son más o menos redondas estas estructuras. En ocasiones tienen tabiques, como pueden ver en la imagen de la derecha, tabiques que pueden ser transversales, como los que ustedes observan aquí, o a veces pueden tener tanto tabiques transversales como longitudinales. Cualquier hongo, cualquiera de los hongos que mencionamos que pueden causar la cromoblastomicosis, cualquiera de ellos se va a transformar en estas estructuras. Cuando vemos estas estructuras, lo que podemos sí asegurar es que el paciente tiene cromoblastomicosis. Ahora, ¿qué hongo es el que las causa? Pues eso lo podremos determinar con el cultivo. En el caso de la biopsia, aquí tenemos un aspecto de un tejido que está tomado a gran distancia, porque pues, los tejidos son bastante, digamos, grandes, y entonces para ver la imagen tenemos que verlas casi casi con lupa. Aquí lo que estamos viendo son las curvaturas normales de la piel. Están las crestas, que son como los picos, ¿sí? Y están los valles, que es la parte, digamos, hundida o hendida de la piel. Esas son las crestas normales. Sin embargo, cuando existe una cromoblastomicosis, se sabe que esas curvaturas se pronuncian más, se hacen más evidentes, y entonces
a ese pronunciamiento, a esa exageración de las curvaturas de la piel, se le llama acantosis. La otra cosa que vemos es la hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del número de células que componen sobre todo la epidermis. Y vean cómo esta zona que se ve, que está en el centro, que da la impresión de ser ligeramente blanquecina, esto está representando la hiperplasia. También tenemos en este punto donde está esta flecha amarilla de la derecha, podemos ver una gran cantidad de células inflamatorias. Y las células inflamatorias son como células que están haciendo como una manifestación. Imagínense que son personas que se reúnen en el Zócalo para poder ver o escuchar a alguna persona que les interesa o que quieren protestar por algo. Aquí las células están protestando porque aquí hay algo extraño que no les gusta. Y entonces, pues vienen ahora sí que a hacer prácticamente un meeting. Por eso se ven esta gran cantidad de células en esta zona y también acá a la izquierda. También aquí en este círculo les he puesto la presencia de una célula gigante. Esas células gigantes se forman por fusión de macrófagos. Y entonces, si nosotros vemos un acercamiento de esas células gigantes, las vamos a ver así. Como esta célula está formada de muchos macrófagos, los núcleos de los macrófagos se quedan en la orilla de esa célula. Pero vean cómo esa célula gigante se formó para poder englobar a estas células fumagoides y dejarlas en su centro. Entonces, en un acercamiento de un corte de tejido de un paciente que tiene cromoblastomicosis, vamos a observar estas células fumagoides o células de color marrón, que algunas de ellas, no siempre, pero frecuentemente están dentro de células gigantes. Respecto al cultivo, cuando lo realizamos en este medio que es el agar dextrosa saburot, generalmente lo que vamos a lograr es el crecimiento de colonias obscuras, de colonias negras o a veces son un poco de color verde olivo oscuro o son colonias que se ven un tanto café, o sea, de color marrón, que es el nombre adecuado que se debe dar al color café porque el café, si ustedes buscan en el diccionario, dice que es una semilla con la cual se prepara una bebida. Entonces, lo más recomendable es decir que se forman colonias de color marrón, o en este caso, si ustedes dicen colonias pigmentadas negras, con eso es suficiente. De acuerdo al cultivo, difícilmente podemos nosotros hacer la identificación del agente causal. Solamente con ver la colonia, eso no nos permite identificar al agente causal. Aquí les mostré el nombre de los tres hongos que son más frecuentemente causantes de cromoblastomicosis y con eso prácticamente ustedes los ven iguales. Pero cuando hacemos el examen microscópico de esas colonias, ahora sí podemos identificar por lo menos a nivel de género, el nombre del agente. Es importante que ustedes recuerden que en ese caso que les estoy mostrando, la imagen del examen microscópico de Cladofialofora carrione, recuerden que Cladofialofora es el nombre del género y Carrioni es el nombre de la especie. Es muy común que, pues, consecuencia de que luego no me ponen atención, no saben diferenciar lo que es un género y lo que es una especie. Y lo que es peor, a veces no pueden diferenciar entre el nombre de la enfermedad y el nombre de un género de hongo. Entonces, pues es importante que ustedes se ubiquen para poder dar nombre adecuado a lo que ustedes están viendo. Entonces, cuando en el examen microscópico de una colonia de un hongo pigmentado, ustedes observan cadenas largas de conidios como las están viendo aquí, ¿sí?
cadenas largas de conidios, ¿sí? Entonces, y el cultivo viene de un paciente del cual sospechan que tiene cromoblastomicosis. Con eso por lo menos van a definir que se trata de un género Cladofialofora. El término Carrioni, que es el nombre de la especie, no siempre lo pueden determinar por morfología. Por la forma del hongo, difícilmente lo pueden asegurar, pero pueden ustedes sí decir, es un género Cladofialofora y posiblemente especie Carrioni. Eso sí lo pueden decir. Pero si no, pues se quedan con Cladofialofora sp, que quiere decir especie, o sea que no se ha determinado la especie. El género Fialofora, pues presenta en el cultivo estas estructuras que se llaman fiálides. Las fiálides son estructuras que tienen forma como de pequeño florero o de pequeño vaso, y de esa estructura que se llama fiálide surgen diferente número de conidios, y esos conidios generalmente se van quedando en la boca pues de ese recipiente, de ese vasito, de ese florero que se llama fiálide, y entonces pues estos conidios, por provenir de una fiálide, se llaman fialoconidios. A la izquierda tienen solamente una, bueno, acá tienen otra, ese florerito que está orientado hacia abajo. No se ven sus conidios, pero sí se ve muy bien la fiálide. Ujú. Y a la derecha, pues está otra imagen donde hay numerosas fiálides con sus respectivos fialoconidios. El género Fialofora solamente nos forma fiálides, no forma otras estructuras. Y decimos que es verrucosa porque pues este honguito ya se identificó, por eso sé que es Fialofora verrucosa, pero si yo lo obtuviera de primera vez a partir de un cultivo de un paciente que tiene posible cromoblastomicosis, pues nada más me quedo con Fialofora sp, o sea, Fialofora especie que no sé realmente qué especie es. Después viene el hongo que es más frecuente causante de cromoblastomicosis y que es Fonseca pedrosoi. Fonseca pedrosoi se caracteriza por formar cadenas cortas de conidios, son como pequeños arbolitos. Los conidios forman pequeñas cadenas que toman la disposición ramificada o como si fuera de un arbolito, ¿sí? Aquí ustedes ven esas cadenitas cortas, y forma a veces otras estructuras, pero son menos frecuentes. Eh, en las imágenes de abajo y a la derecha tienen igualmente el inicio de la formación de esas pequeñas arborescencias formadas por cadenas cortas de conidios. En esta otra imagen tienen pues las típicas eh, eh, cadenas cortas de conidios de Fonseca, pero a la derecha les estoy mostrando que puede formar este hongo, también puede formar fiálides, y aquí los tienen ustedes, esos como pequeños floreritos de donde surgen los conidios, estos también los llega a formar algunas cepas de Fonseca. Ujú. Y bueno, pues generalmente Fonseca pedrosoy, o sea, la especie pedrosoy, pues es la más común causante de cromoblastomicosis. Entonces, pues si ustedes vieran una Fonseca, si ustedes dicen pedrosoy, pues tienen alta posibilidad de que lo sea. Y ya una vez que lo confirman por procedimientos moleculares, pues entonces ya pueden ustedes estar seguros de la especie. Hay otro hongo que puede causar cromo que se llama Rhinocladiela aquaspersa. Se ha presentado algún caso, creo que en Oaxaca, causado por este hongo,
como las imágenes aquí que les muestro son muy malas porque el honguito no es tan fotogénico que digamos, a veces nos cuesta trabajo tomar imágenes bien definidas, les pongo la muestra de una flor de sábila en donde se parece mucho a esta estructura de rinocladiela. Ujú. Entonces, si ustedes ven esto, pues se imaginan que así se forman los conidios, ¿sí? Los conidios de Rhinocladiela aquaspersa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, respecto al tratamiento, pues hay diferentes medicamentos que se pueden utilizar para esta enfermedad, pero les marco aquí la terbinafina y el posaconazol, que de acuerdo a la literatura se sabe que tienen mayor índice de curación, el 82% prácticamente con los dos medicamentos, pues es un alto índice de curación. Y los demás, pues bueno, si no tuvieran ustedes alternativa terapéutica, pues los pueden utilizar, pero si tienen opción a la terbinafina y al posaconazol, con eso es suficiente. Aquí les pongo nada más un ejemplo de un caso de cromoblastomicosis de un paciente que venía del estado de Oaxaca. Tienen aquí las lesiones verrugosas. Obviamente tiene úlceras, pero la vez pasada les dije que las úlceras generalmente están provocadas por bacterias asociadas al proceso de la infección fúngica. Aquí están las células fumagoides, está el cultivo del hongo pigmentado y las imágenes de la derecha. ¿Alguien de ustedes me puede decir a qué género pertenece? De acuerdo a lo que ya les dije previamente. ¿Alguien de ustedes sabe o me recuerda qué género de hongo es el que está abajo a la derecha? ¿Xilófora? Fialofora, muy bien. ¿Quién me contestó? ¿Rubí? ¿Si eres Rubí? Sí. Bueno. Ok, ahora tenemos, les muestro un caso de un paciente también que me envió un médico cirujano. Es un paciente que tenía este tipo de lesión cicatrizal muy extenso en la espalda. Su principal problema que tenía era el prurito. Le daba tanta comezón esa lesión que no lo dejaba dormir. Se le indicó tratamiento y así estuvo después de una semana que recibió el tratamiento. Su principal motivo de agradecimiento es que ya no tenía comezón y podía dormir bien. Eso le causó que dejara el tratamiento, pero después de un tiempo, vean, ya aparecieron nuevas lesiones. Entonces, no es conveniente que los pacientes dejen su tratamiento. Y este es otro caso de otro paciente, también oaxaqueño, que tenía estas lesiones verrugosas, era un paciente indigente que vivía en la calle. Vean las células fumagoides que se le aislaron, el primo cultivo de este paciente. Cuando se hizo el examen microscópico del cultivo, aparecieron estas imágenes que definitivamente con esto nosotros no podemos identificar a los hongos porque hay N géneros y especies que muestran ese tipo de estructuras globosas y no se puede identificar. Finalmente hicimos, pues obviamente las pruebas moleculares que eran necesarias y este hongo nos formaba unas estructuras que se llaman este, picnidios, ¿sí? Y en el interior forman estructuras que son los conidios, se les hizo prueba de sensibilidad y bueno, finalmente detectamos un hongo que no estaba reportado en la literatura que se llama Foma insulana, igualmente es un hongo pigmentado y es primera vez que habíamos o que se detectaba a un caso de cromoblastomicosis causada por este hongo y pues obviamente fue publicado. A ver, ¿alguien más me puede decir qué tipo de hongo es este? ¿Qué tipo de hongo es? Tienen dos opciones a No es la contestar. clado.
No, 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 digo, tipo, para... tipo, Ah, tipo, tipo de... tipo, lo más grueso, o sea, no, no estoy preguntando género. A ver, Emanuel, ¿qué tipo? que es como- o sea, como de los que provocan la cromoblastomicosis. Ajá, sí, Ajá, porque se ve negro, se ve pigmentado. pues lógico, es un hongo pigmentado, es lo único que me puedes decir, aunque me podrías decir otra cosa. ¿Qué aspecto tiene? Mm, ¿Es un hongo levaduriforme o es un hongo filamentoso? levaduriforme, ¿no? Levaduriforme. Sí. Perdón, no, no es levaduriforme. Si lo ves Es... peludito, Ah, sí, es, lamentoso. Sí, 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 es por los... Sí, filamentoso, sí, ¿de sí. acuerdo? Entonces, ojo, eso es muy, muy importante. ¿Y cómo se llaman estas células? ¿Son los conidios? No. A ver, ¿qué acabamos de ver? Son las células fumagoides. Células fumagoides, así es, Mariana. Células fumagoides. ¿Y cómo se llama este hongo? Ahora sí díganme género. Y si a lo mejor hasta me pueden decir especie. La fialofora, ¿no? Claro, no. No, A ¿no? ver qué forma fialofora, qué estructuras ¿O esta es la forma. que se parece a la flor de sábila? No. A Tampoco, ver, ya me confundí. Aleida, Es Fonseca Pedrozoy. es Fonseca pedrosoy, claro, es el agente causal más común. Ajá. Entonces, ojo, un día, bueno, un día que tuviéramos tiempo, los ponía a hacer este concurso, ¿no? Sería padre, ¿no? Hacer una clase de concurso a ver quién le atina más rápido. Bueno, eso es todo del tema de cromo. Ujú. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a retomar ahora el tema de la esporotricosis. Ajá. ¿Ven la presentación? Sí, doctora. Sí. Bueno, ok. Entonces, esta es la tercera micosis subcutánea que vamos a abordar hoy y la podemos definir de esta manera. Ya sabemos que estamos dentro del bloque de micosis subcutáneas, entonces es una micosis subcutánea que puede ser de evolución subaguda o crónica. Generalmente de las tres micosis que hemos abordado o que estamos abordando, esta es la menos crónica. Más bien es subaguda por el tipo de lesiones que da, que son como muy extensivas en tiempo corto. Y esta enfermedad es causada por alguna de las especies de Sporotrix. Hace muchos años se decía que el único agente causal era Sporotrix schenki. Sin embargo, en el 2007, la doctora Marimón describió que no solamente hay Sporotrix schenki, por biología molecular determinó que existen otras especies que incluyen Brasiliensis globosa y mexicana en el grupo de hongos que ella estudió y que tenían la apariencia de ser Schenki. Sin embargo, pues hoy lo que sí les puedo decir es que Sporotrix schenki es el principal agente causal de esporotricosis en México, eso sí. Ujú. Y en el caso de Brasiliensis, por ejemplo, ¿en dónde se dará? A ver, ¿quién me dice en qué lugar se dará Brasiliensis? En Brasil. Pues claro que en Brasil, por eso se llama brasiliensis, aunque no es el único lugar donde hay. Y hay globosa y hay mexicana. De mexicana, el nombre sí viene de un aislado mexicano, pero aquí hasta el momento no se han detectado casos de esporotricosis por Sporotrix mexicana. Bueno, retomo la definición que esta enfermedad tiene tendencia a afectar el sistema linfático, ¿sí? En algunas ocasiones otros tejidos internos como los pulmones, pero el sistema linfático es lo más frecuente que afecte. Ujú. Bueno, este,
Bueno, estos datos históricos se los menciono para que vean que la forma linfangítica fue la primera que se detectó en 1898 por Schenk. Schenk fue bueno, gracias a Schenk y reconociendo su aportación al conocimiento de la micología, Hecton y Perkins describieron un caso, otro caso en un niño, y al hongo le pusieron Sporotris schenki en honor de Schenk, que fue el primero que describió la enfermedad. Y bueno, y los dos datos siguientes se relacionan con números pues muy importantes de casos de esporotricosis que han estado asociados en el caso de Francia al trabajo de jardinería y en el caso de Sudáfrica a los trabajadores mineros porque ellos manejan mucho vegetales o madera y eso es un vehículo para adquirir la enfermedad. Dijimos que las micosis subcutáneas se adquieren por traumatismos, por heridas, pero si esas heridas se contaminan con plantas, incluyendo plantas en descomposición o con madera, ¿sí? Eso propicia o favorece la aparición de esta enfermedad. Prácticamente en México, en toda la República, tenemos casos de esporotricosis, algunos, sobre todo los del centro, es de donde provienen más número de casos de esporotricosis. Em, y bueno. Aquí están anotados los grupos laborales que son más frecuentemente afectados por la esporotricosis, como son los campesinos, los jardineros, las personas que se dedican a cultivar hortalizas, carpinteros, etcétera. Todos estos trabajadores manipulan mucho productos vegetales, aunque sean secos o verdes los manejan, entonces importante que ustedes lo sepan. Se sabe que aunque es en poca proporción, digamos un 10%, 60% de los afectados son hombres y el resto son mujeres. Todas las razas son susceptibles, es muy común que se presente sobre todo en adultos jóvenes y niños, sobre todo en México y por ahí hay un libro estadounidense que sabe que o publicó que en los pacientes que sufren esporotricosis existe un factor de deficiencia nutricional. El hongo está en todas partes, ¿sí? En el suelo, en los vegetales, en las espinas. Es muy, muy común que se pueda adquirir la enfermedad cuando se manipulan ese tipo de lugares o productos. Y algo muy importante sobre el hongo es que es un hongo dimórfico. Dimórfico, ese término lo vimos desde la primera clase o desde la parte de generalidades y dijimos que el dimorfismo es un fenómeno que consiste en que los hongos son capaces de presentar dos fases, una fase micelial, en este caso fase filamentosa, ¿sí? Y una fase levaduriforme. En el caso de Sporotrix schenki, bueno, puede ser levaduriforme si nos referimos solamente al término, puede ser levaduriforme o puede ser otra estructura diferente, ¿sí? Como en el caso de los agentes de cromo, también son hongos dimórficos. En la fase de vida libre son hongos filamentosos y en los tejidos son células fumagoides. Aquí, en la fase filamentosa, el hongo está formando hifas, ¿sí? Con unas estructuras que se llaman conidióforos y a partir de esos conidióforos se forman los diferentes conidios. Los conidios también pueden surgir directamente de la hifa y cuando estas estructuras, estos conidios sobre todo, por un mecanismo traumático pasan al tejido del hospedero, entonces estas estructuras se van a transformar en levaduras. Y esa es la estructura que vamos a buscar en los pacientes, en el hospedero. ¿Cuál es la principal diferencia entre la naturaleza y el hospedero? Aparte de los nutrientes que hay diferentes, ¿sí? Está la temperatura. Entonces, Sporotrix schenki se dice que es un hongo termodimórfico, es decir, su dimorfismo principalmente depende de la temperatura donde se esté desarrollando. ¿Hasta ahí tienen preguntas, jóvenes, con este tema del dimorfismo?
Diríamos que entonces el hongo, digamos, tiene dos fases y en cada fase va cambiando su forma de acuerdo a la temperatura, ¿no? Exactamente. Por eso es importante saber o conocer esto del dimorfismo, porque tenemos que saber qué estructura, qué forma tiene el hongo en el humano, que seguramente es lo primero que vamos a detectar, y cuando lo cultivamos, el hongo va a retomar su fase que tiene en la naturaleza, que es la fase filamentosa. Entonces, eso es muy importante saberlo para poder, pues, tener una impresión diagnóstica. ¿De acuerdo, Manuel? Sí, doctora, gracias. Bueno, la enfermedad puede presentarse de manera natural, obviamente en el humano, pero también en otros animales. Y en los últimos años, los perros y los gatos han sido motivo de atención de esta enfermedad porque ellos sufren frecuentemente la enfermedad, no tanto en México, pero sí en otros países. Bueno, y en México ni lo conocemos. Nosotros publicamos un trabajo en donde teníamos el estudio, creo que fueron de 14 animales, incluidos perros y gatos, y solamente en 6 se diagnosticó la enfermedad, pero sí existe. Y por allí hay otras publicaciones reportadas, pero mencionan pues uno o dos animales. Nosotros, bueno, pues 6 son poquitos, pero hay países como Brasil, Argentina, donde tienen un número muy elevado de esporotricosis en perros y en gatos. Y eso pues obviamente es de llamar la atención porque los perros y gatos pueden transmitir la enfermedad a sus dueños. A nivel experimental, pues puede provocarse la enfermedad en otros animales. Las formas clínicas que presenta la esporotricosis son básicamente dos, pero pueden ustedes encontrar otras. La forma linfangítica, que les dije que es la enfermedad que tiene tendencia a seguirse por la vía linfática de las extremidades. La forma cutánea fija, donde se sabe que el principal factor que la mantiene fija es el estado inmunológico del paciente, o sea, la enfermedad no progresa, se queda en un solo lugar. Pueden encontrarse a otros niveles. En México hay por ahí reportes de casos de esporotricosis pulmonar y también está la forma diseminada. O sea, pueden ustedes encontrar todas estas, pero en México la que predomina es la forma linfangítica. Esta es una lesión muy importante, jóvenes, la primera lesión que se presenta en el caso de la esporotricosis, porque eh, en este caso tenemos dos ejemplos. Estas dos jovencitas, ¿sí? La primera, bueno, las dos se autoinocularon, bueno, no se autoinocularon, se inocularon por accidente. Estaban trabajando con Sporotrix shenki, inoculando animales, y resulta que accidentalmente se pican la piel y entonces desarrollan la enfermedad. Esta lesión que ustedes ven aquí es lo que se llama chancro de inoculación. A la derecha también, esto es un chancro de inoculación. Entonces, lo primero que aparece cuando hay una picadura, una herida, lo primero que aparece, pues aparte de la lesión primaria, sea el piquete o sea la herida, es un eritema, es un enrojecimiento del área. Posteriormente se va formando un pequeño nódulo, ¿sí? Que es una lesión sólida que va creciendo, creciendo y ese nódulo se transforma en absceso. Después ese absceso se rompe y deja una úlcera. En ese proceso o ese conjunto de procesos es a lo que se llama chancro de inoculación. Posteriormente de ese chancro, aquí pueden ustedes ver en esta imagen cómo ya empieza a formarse un siguiente nódulo. De hecho, si le ponemos un poquito de imaginación, aquí está otro en el intermedio, ¿sí? Pero aquí está como más evidente ese nódulo. Y finalmente esta es la fase inicial de una esporotricosis. Una vez que ya ese foco inicial progresa, se empiezan a formar nódulos que siguen el trayecto de los vasos linfáticos, lo mismo acá arriba. Entonces, estos son ejemplos de una
esporotricosis linfangítica, también se llama linfocutánea, la van a ver así. Esta es una forma cutánea fija. Como pueden ver, es una lesión relativamente grande y la lesión no se ha diseminado. Y eso quiere decir que este paciente inmunológicamente más o menos está bien. Entonces eso hace que se delimite la lesión y no siga progresando hacia la forma linfangítica. Estos son otros ejemplos de nódulos que están siguiendo el trayecto de los vasos sanguíneos. Desde el punto de vista epidemiológico, les voy a presentar este caso que es uno de los, yo diría es el más grande reporte de casos de esporotricosis en México. Este grupo lo lidera el maestro Jorge Mayorga Rodríguez. Ellos trabajan en el Centro Dermatológico de Occidente en Guadalajara, ¿sí? Y él reporta casos de esporotricosis en un periodo que va desde 1960 hasta el 2017. Y con estos datos que les voy a mostrar aquí, van a ver que está lo más básico de la esporotricosis desde el punto de vista epidemiológico. Por ejemplo, entre hombres y mujeres, casi el 60% lo padecen los hombres, ¿sí? En el caso de las formas clínicas, casi el 70% es linfangítica, ¿sí? Respecto a los grupos de edad, la mayoría están por debajo de los 15 años, ¿sí? Entre 1 y 15 años, pero vean, de todas maneras, los siguientes grupos etarios, hasta los 61 o más, tienen un porcentaje alto. Esto quiere decir que prácticamente afectan a cualquier edad, pero pues la mayoría son personas jóvenes. Respecto a la zona afectada, ¿sí? La mayoría están localizadas en extremidades tanto superiores como inferiores, más las superiores que las inferiores. ¿Por qué? Porque les dije que la enfermedad está altamente asociada a la actividad laboral y pues en México sí se usan obviamente los pies, las piernas, pero más las manos y eso explica por qué la gran mayoría presenta las lesiones en las extremidades superiores. Los grupos laborales más afectados son los que se dedican al hogar, los campesinos y los estudiantes. Y de las personas que se dedican al hogar están principalmente las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres generalmente apoyan a sus esposos en los trabajos del campo. Entonces son tanto trabajadoras del hogar como campesinas. Y eso explica cómo es que estos tres grupos de laborales están muy involucrados en la epidemiología de la enfermedad. Los estudiantes también, pero son estudiantes de campo, no crean que son los estudiantes de acá de la universidad, sino son estudiantes que les ayudan a sus padres en las actividades laborales. Otro aspecto importante es que la esporotricosis frecuentemente se presenta en niños y aquí nuevamente ustedes pueden ver el grupo del maestro Jorge Mayorga, ¿sí? También ha publicado el mayor número de casos de esporotricosis en niños. Aquí tienen una forma linfangítica en un pequeño niño. Aquí a la izquierda tienen el aspecto del cultivo del hongo que está causando la enfermedad. En otros en otros centros hospitalarios también han reportado casos en jovencitos y en niños. Ahí está una forma linfangítica, aquí está una forma fija y aquí está la imagen del cultivo del hongo y el examen microscópico del hongo que tiene una característica muy especial que son las flores de margarita o los conidios en disposición de flor de margarita. Y aquí ejemplos de la literatura en donde ven las imágenes de la esporotricosis, en este caso en gatos antes y después del tratamiento. Otro caso de esporotricosis bastante diseminada en gatos, ¿sí? Perdonen, sí, en gatos, ajá. Y aquí a la derecha, arriba a la derecha, tienen la imagen del cultivo, ¿sí? En su fase filamentosa y en la fase levaduriforme, que es la que está aquí a la derecha arriba. Y abajo está la imagen de las levaduras, que es lo que vamos a buscar cuando se encuentran afectados estos animalitos.
Bueno, ya tenemos la imagen de lo que es una esporotricosis, la imagen clínica. Ahora vamos a ver con qué recursos contamos para hacer el diagnóstico. Básicamente, les menciono el examen directo, pero tiene poca utilidad. Sin embargo, con una imagen que les voy a presentar, les puedo decir que eventualmente puede ser útil el examen directo. No es lo más recomendado, pero si tienen opción, háganlo y se pueden topar con sorpresas de que sí encuentran las estructuras parasitarias. También tenemos el cultivo que se considera el estándar de oro en el caso de la esporotricosis y lo van a sembrar ahora sí en agar dextrosa saburocón y sin antibióticos y lo que esperan es una colonia, sí, blanca o pigmentada que presenta microscópicamente un micelio fino con conidiación simpodiales, como describimos las famosas imágenes de flor de margarita. La histopatología también es importante. Ahí vamos a buscar igualmente levaduras y eventualmente el cuerpo asteroide. Y en este caso, si tienen posibilidad de hacer una intradermoreacción con la esporotricina, se aplica por vía intradérmica, como dice este párrafo, y lo que van a buscar es en un término de 24 a 48 horas, sobre todo las 48 horas, una zona de induración de 5 milímetros o más y en ese caso, si encuentran esta intradermo reacción positiva en presencia de lesiones, es probable que su paciente tenga una esporotricosis. Aquí está el ejemplo del examen directo, ¿sí? De secreción de un paciente que tenía lesiones de tipo esporotricosis. Se contrastó con Lugol y vean, el Lugol tiene un colorcito amarillento. Vean cómo están aquí las levaduras. Unas son únicas, o sea, son células únicas, pero hay otras que incluso están gemando. Entonces, con esto ustedes están demostrando la presencia de levaduras. Ujú. También pueden hacer un frotis cuando hay secreción, pueden hacer un frotis teñido con Giemsa, ¿sí? Esta es una imagen de una esporotricosis experimental, pero esta sí es humana y vean las levaduras que están gemando. Tienen hasta doble gemación. Vean aquí tiene también gemación. O sea, estas células, levaduras, son las que les van a orientar al diagnóstico. Respecto al cultivo, pueden presentar o pueden observar el crecimiento de colonias blancas con aspecto membranoso, aspecto húmedo. Las colonias pueden ser blancas o pueden ser pigmentadas. A veces están mixtas, o sea, tanto tienen zonas blancas como zonas pigmentadas. Puede ser una simple colonia o una colonia totalmente blanca, plegadas. Entonces, las colonias de aspecto membranoso, blancas o pigmentadas o mixtas, entonces con eso ustedes piensan en Sporotrix schenki. Microscópicamente, Sporotrix forma una gran cantidad de conidios, ¿sí? Que los pueden ver aquí, que pueden formarse de acuerdo a uno de estos mecanismos que ustedes ven aquí. Y cuando hacemos imágenes muy especiales o hacemos microcultivos para poder ver bien la formación de estas flores de margarita, las flores de margarita es una forma de decirles para que recuerden cómo es Sporotrix schenki. Sin embargo, a esto se le llama conidiogénesis simpodial. La conidiogénesis simpodial consiste en que a partir de la hifa se forma una estructura que se llama conidióforo y de este conidióforo se fue a formar un conidio, luego un segundo, un tercero, un cuarto y así sucesivamente. Y esos conidios forman una distribución en flor de margarita. Entonces, por eso es de que son las estructuras que hacen muy típica a esta estructura. Aquí arriba a la derecha les puse el ejemplo de una azucena, que es una flor muy común en México. Y si ustedes han observado cómo es una azucena, que hay blancas, hay rojas y hay pintitas, pueden ver cómo cuando se abre la flor o todo el botón de la flor no se abre toda al mismo tiempo. Se abre primero una y luego una segunda y luego viene una tercera y así sucesivamente. Esa es una forma de un poco decirles cómo es que se va generando esta conidiogénesis simpodial. También es Sporotrix schenki forma conidios
pigmentados. Aquí pueden ver estos conidios pigmentados y también tienen forma triangular. Y se sabe que estos conidios o estas cepas que son pigmentadas son mucho más virulentas que las formas hialinas. Vean aquí en esta imagen de abajo a la derecha cómo esos conidios triangulares también van adquiriendo la forma de una flor de margarita o de durazno. Les dije que la doctora Marimón reportó otras especies y lo que les puedo decir es que esas diferentes especies no se pueden identificar solo por morfología. Aquí la doctora mostró unas bonitas imágenes, ¿sí? Con microscopía electrónica de barrito, pero realmente, perdón, no son de barrito, son como exámenes directos, pero con eso nosotros no podemos hacer identificación de especies. La diferenciación de especies solamente se hace por biología molecular. Y otra cosa importante, hay muchos hongos, aquí nada más les pongo dos, pero hay muchos hongos que se parecen mucho a Sporotrix shenki y que no son Sporotrix. Entonces, para que vean que se pueden confundir. Y aquí está el resultado de la histopatología. Está la presencia de un cuerpo asteroide. Un cuerpo asteroide está formado por una levadura central y en la periferia hay una imagen que capta muy bien el colorante, la eosina, ¿sí? Y esa imagen eh, de membranas en la periferia se da porque los macrófagos tratan de destruir a la levadura y en su intento se quedan muertos ahí en la periferia y finalmente dan ese aspecto de como de una estrella. Por eso se llama cuerpo asteroide. Son relativamente raras esas estructuras, no en todos lados se dan, pero las pueden observar. La inmunofluorescencia es otra opción muy buena para identificar las levaduras en el tejido. Desafortunadamente, pues ya en México es muy difícil que lo hagan. Aquí está el ejemplo de la intradermo reacción con esporotricina y aquí el tratamiento. El tratamiento inicialmente propuesto ha sido el yoduro de potasio. Es una sal que se tiene que preparar a través de una concentración muy alta, una solución saturada de yoduro de potasio, lo que se recomienda si es que no hay posibilidad de dar otro tratamiento. Aquí el problema pues es los efectos secundarios que tiene este yoduro de potasio y entonces pues tenemos la alternativa del itraconazol y algunos otros antimicóticos como el fluconazol, el ketoconazol, la terbinafina. Para los casos diseminados, la anfotericina B es recomendable y hace varios años en Japón recomendaron la terapia térmica, es decir, la aplicación de calor en las lesiones y aparentemente pues eso ayudaba a que la recuperación del paciente fuera un poco más rápida. Bueno, jóvenes, pues eso es todo lo que les quería dar para el tema de hoy. Con esto terminamos el esporo y les quiero comentar que la próxima clase, que va a ser el viernes, vamos a empezar el estudio de las micosis sistémicas. De preferencia, vamos a tratar de aportar las tres sistémicas y eso es para el próximo viernes. Para el viernes 23 tenemos el examen de subcutáneas y de sistémicas. Ujú. Subcutáneas y sistémicas, y ese mismo día, bueno, de hecho, desde el martes vamos a empezar las micosis oportunistas. Empezamos con Cándida el próximo martes. Ujú. Y la otra cosa importante, el martes 27 a más tardar, quiero sus cuadros. Quienes los hayan hecho, si ya los tienen, me los pueden ir dando de una vez para irles anotando y revisando sus cuadros.
y de esa manera, pues les dije que ese cuadro representaba el 20% de su calificación. Entonces, si ya los tienen, me los pueden ir entregando, de preferencia, como les dije que tienen que ser cuadros hechos a mano, pues me los tienen que entregar prácticamente de manera presencial. Entonces, ya saben, estoy aquí en la unidad de micología, aquí me pueden buscar si es que me los quieren entregar y si no, pues cuando tengamos clase, que es el viernes, me los pueden entregar, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, pues eso es todo el día de hoy. Que tengan buena tarde y nos vemos el próximo viernes. Ujú. Que tengan buen día, jóvenes. Gracias. Gracias, doctora. igual. Lindo día. Hasta luego. Adiós, que les vaya bien. Profesora, Dime. es que yo, bueno, falté el viernes porque me enfermé y tengo mi receta, entonces no sé si podría,